todas las ciudades que han recibido grandes olas de inmigrantes tienen barrios muy identificados con una colectividad. Quizás Nueva York sea un poco el paradigma de eso, porque tiene un barrio por colectividad, el barrio chino, el barrio de los italianos, pero hay también en otras grandes ciudades. En San Pablo, el barrio de la colectividad japonesa Libertacci es un barrio impresionante, realmente, que uno se traslada a algún barrio de una ciudad de Japón donde todo gira en torno a esa comunidad. Y en Montevideo está el barrio de los judíos. Si hay un barrio que se identifica con una comunidad desde el nombre, es sin duda el barrio de los judíos. No sé si hay otro barrio en Montevideo que esté tan identificado desde su nombre con una colectividad. Quizás el barrio Sur y Palermo, con las inmigraciones de negros desde el África, pero en el caso del barrio de los judíos lo lleva hasta en el nombre. Y Gonzalo Rodríguez Fábregas se decidió hacer un documental sobre ese lugar de la ciudad. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Bueno, buen día. Saludos a todos los escuchas que tenés. ¿Por qué el barrio de los judíos? ¿Cómo surge la idea de documentar eso? Bueno, lo que pasa es que dentro del trabajo de hacer documentales, una parte importante del trabajo es la búsqueda de temas que te puedan interesar y que le puedan interesar a alguien más. Uh-huh. Y así surge esa búsqueda. Lo que pasa es que perdón, lo que pasa es que en la anécdota yo tengo parte de la familia de mi señora es del barrio de los judíos y es judía. Uh-huh. Y entonces casualmente durante años mi suegro en los asados de domingo, en las charlas de cumpleaños, cuenta de su barrio de la infancia. Rememoraba lo que era aquel barrio. Y yo la verdad, durante años yo no me daba cuenta de que ahí había una historia, claro, hasta que en algún momento cerró todo y dije, no, pero esto es un buen cuento, una buena historia para contar. Uh-huh. No sabía que estaba tan cerca. Y me presento en 2008 con eso en un esbozo, en un boceto muy primario al ICAO del MEC. Uh-huh. Y en septiembre me presenté al concurso y gané. Y entonces así empezó todo un desarrollo de investigación durante años que me permitió desde 2008 hasta hoy terminar haciendo una película, ¿no? O sea, ganar algunos premios más que fueron por partes. Cada vez más el cine se va premiando de a partecitas. Uh-huh. Para investigación, para desarrollo, para rodaje, para terminación, para... El último que gané de Brow es para promoción y lanzamiento, claro, pero todavía hay posibilidades para colocar las películas en extranjero, por ejemplo. Claro. Un premio posible que en algún momento me presentaré. Y digamos que el presupuesto se va armando, como tú decís, con un puzzle de aportes obtenidos a través de premios y financiamientos. Bueno, fuera de que uno se lo tiene que creer mucho el proyecto y tiene que seguirlo estudiando como si tuviera todo el dinero, sabe perfectamente de que va por partes. Uh-huh. Y bueno, y así lo vamos llevando. ¿Cuál era tu contacto con el mundo audiovisual antes de enfrentar este documental? ¿Qué cargaba sobre las espaldas? Bueno, yo sí, tengo 22, 23 años de los primeras ayudas a trabajos de audiovisuales en Uruguay. Uh-huh. Trabajos de asistencia de producción desde 1987. Había una gente que estudiaba en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, Pablo Dota, Mariela Besubieski, Weinstein, sí, Daniela Esperanza, todo ese grupo que llamábamos Producciones del Tomate, armaron un grupo independiente de pequeños cortos y yo fui parte de esas ayudas. Uh-huh. Sí. Y bueno, desde ahí, asistencia de producciones, direcciones de arte, producciones de comerciales de televisión durante muchos años, hasta que me dediqué a dirigir documentales porque era lo que más me gustaba. Digamos que en este documental uno de los desafíos era retratar un mundo que no era tuyo. Digamos, tú no habías vivido ahí, no eras parte de la colectividad, más allá de tener vínculo familiar con ella. ¿Eso te ayudó o fue una dificultad? Digamos, el hecho de poder observarlo de afuera fue una ayuda a la hora de retratarlo. Yo creo que fue una ayuda en dos sentidos. Una, que soy Rodríguez
Entonces, por un lado, había cierta no es como un ¿qué va a contar este Rodríguez de mi historia? De alguna manera yo sentía eso, capaz que no pasó, pero después había muy buena predisposición. Y después lo otro que te da esa pequeña distancia es que te permite verlo desde otro lugar, sin comprometerte ni filosóficamente, ni religiosamente, ni ser parte integrante y saber que no lo sos. Claro. En el documental muchas veces tiene que tener algunos toques de humor para hacerlo más llevadero y más interesante, pero muchas veces te vas a dar cuenta de que en la película se meten conmigo, intentándome explicar vos sabés lo que es el Yiddish, me preguntan, o yo ya había estudiado bastante como para llegar al momento de rodar, pero te preguntan y vos sabés bien de esto, o vos qué pensarías, y entonces a mí, en vez de retirarlo de la edición, lo integramos a la película. Claro. Y eso le da una frescura que te lo hace, si bien es un tema muy cultural y si bien es un tema muy dirigido a la colectividad judía, nosotros creemos que un Rodríguez puede hacer bisagra, claro, entre una colectividad y otra colectividad. Claro, además es un barrio que es muy simbólico de la ciudad, es decir, para quienes no pertenecen a la colectividad también. Es que la película es de un barrio. Claro. Es el cuento de un barrio a lo largo de 100 años. Desde 1887, que se construyó el barrio por Emilio Reuss, hasta nuestros días, es el cuento de un barrio. Lo que pasa que la colectividad judía tuvo tanto peso dentro de ella que se cuenta a través de la colectividad, pero el cuento del barrio es, si vos te fijas en la estructura de la película, es 1888, 1920, primera inmigración, fin de la Segunda Guerra y años 70. ¿Por qué se llama el barrio de los judíos? ¿O no se llama el barrio de los judíos? No se llama el barrio de los judíos, se llama el barrio de Villa Muñoz. Villa Muñoz. Tiene varios nombres ese barrio. Ahí va. Lo que pasa es que popularmente nadie sabe que se llama Villa Muñoz. Claro. Entonces, era el barrio Reuss, luego fue el barrio de Villa Muñoz. Villa Muñoz fue, creo que, el primer presidente del Banco República, y es el nombre oficial que tiene hoy. Las casitas que hicieron, que además es fabuloso, ¿no? Porque yo soy arquitecto, entonces me permite... Claro. También arquitectónicamente es un lugar muy particular. Claro, y el Reuss Sur se demolió, entonces había toda una cuestión, y la historia se reducía a unas pocas manzanas muy controladas, muy iguales, casas iguales. Vos sabés que hay un cuento muy curioso y muy lindo, no está en el documental, pero el barrio Reuss, que tiene un tango que es el barrio Reo, en realidad es barrio Reo porque lo toman los argentinos y no sabían lo que era el barrio Reuss. Entonces el barrio Reo de las casitas iguales es lo que se cuenta, y me pareció fabuloso que nadie era más, ahí sí que como en la época de Artigas, nadie era más que nadie. Son todas las casas iguales. Claro. Mi suegro vivía en un altillo de que los dueños vivían abajo, pero él tenía que pasar por dentro de la casa de los propietarios, subir las escaleras para llegar a su casa. Es fabuloso. Claro. Que además no eran judíos los dueños, ¿no? ¿Entre qué fecha y qué fecha estuviste rodando? El primer día de rodaje, yo había ganado en 2008, te conté, entonces el primer día fue 23 de diciembre de 2008, imagínate la efervescencia que había en Arenal Grande ese día, hasta fin de año judío, 10 de septiembre de 2010. Ahí, en ese entorno de casi de 2 años, sí, un poco más, 1 año y medio, en distintas oportunidades y de a poquito fuimos filmando pero así fue el marco de... ¿Por qué se instalan ahí los judíos que comenzaban a llegar a Montevideo en la primera instancia? Yo no lo pude saber. Los primeros no supe, pero después sí sé que iban al puerto cuando ellos ya sabían, viste, como cuando vas a
alguna de estas ferries de Buenos Aires, Montevideo, vos sabés más o menos a qué hora llega. Bueno, en Uruguay pasaba eso, los judíos que hablaban yiddish, que eran lituanos, polacos y rusos, o sea, norte de Europa, iban al puerto cuando llegaba el barco fulanita, menganito, sultanito, el barco y... Sí, y entonces iban a buscar aquellos que podían ser de sus lugares o no, claro, pero que posiblemente hablaran yiddish, y entonces era mucho más cómodo para esa gente llegar a un lugar donde otros ya habían llegado. Claro. Se alojaban y eran muy en ese sentido muy solidarios de recibir unos a otros, pero ya te digo, los iban a buscar. Y los judíos más turcos, más sefaradíes, iban para la Ciudad Vieja, para el centro. Claro. Era, me imagino las peripecias, pero para ellos daba lo mismo. Llegaban a América porque Estados Unidos le tenía las puertas cerradas por una ley que no les permitía más inmigrantes. Pero es fabuloso bueno, también está lo de la guerra, ¿no? La guerra ahí te permitió recibir familiares ya sabiendo que habían vivido el Holocausto. Fue terrible, ¿no? Claro. Tú decías que el documental está dividido en 3 épocas muy marcadas. Sí, 4. 4 épocas. Sí. ¿Que son? En 1887 se construye el barrio. Reus. Don Emilio Reus termina fundido y qué sé yo. 1920 es la primera inmigración judía. 1945 ponele fin de la guerra y creación del Estado de Israel. Claro. No sabes lo que aprendí de eso, ¿eh? A ver. Y bueno, y después 1970, que es cuando ya mejora, ya es una nueva generación de judíos que ya mejoran económicamente, sí, y se trasladan al barrio de los Pocitos, que es el actual barrio de los judíos. Quiere decir que tú identificás como la década del 70 como, digamos, el abandono del barrio Reus por parte de la comunidad judía. Bueno, hay una nueva generación. Claro, hay una migración muy importante ahí, que algunos fueron para Pocitos y otros fueron para Israel o para Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero te quiero decir, sí hubo una... la colectividad había crecido lo suficiente, se había educado lo suficiente. Había crecido en número y había crecido económicamente, porque obviamente claro, ya había pasado un par de décadas del momento más jorobado de la guerra, ¿no? Sí, y como me explicaban otros también, si vos mejorás económicamente, no querés estar en la misma casa de tus padres, de techos altos, que era difícil de calefaccionar, te ibas a Pocitos, a un apartamento que tenías ciertas condiciones, ya no estabas tan controlado socialmente también, estabas más abierto a no ser el mismo, llamale Rodríguez, de la claro, casa de siempre en tal Alvear y no sé qué, ¿no? Entonces eso te permitía más mundo, o sea, habías tenido hijos, o sea, era una nueva generación, pero te decía que aprendí pila, te quería contar eso, sí, porque me parece que es interesante. Aprendí a diferenciar judío de israelí, por ejemplo. Israel se funda después de la guerra y después del año 52, 53, recién ahí los judíos empiezan a ser judíos. Antes eran rusos. Ruso, no sé qué, ruso. Claro. El insulto típico era ruso de mierda. Pero, perdón por la palabra, pero era así. Pero nunca era judío de. Claro. Fue judío después de la creación del Estado de Israel. Y otra cosa que me pareció maravillosa y que nosotros tenemos muy estigmatizado es que los judíos llegaron acá y se dedicaron a trabajar y a que sus hijos estudiaran. Apostaron al trabajo y al estudio, sí, cosa que hoy no es un valor tan... Ellos sabían que salían de esa manera, trabajando mucho y estudiando mucho. Eso es común en varias comunidades de inmigrantes, ¿no? Donde el trabajo de los padres para poder pagar el estudio de los hijos se transformó en lo que fue el Uruguay, digamos. Claro. No quiero que mis hijos vivan como yo viví. Claro. O que pasen lo que yo pasé. Y eran muy pobres. O sea, yo vi fotos y hay en el trabajo fotos que hay carameleros en la Plaza Independencia, que hay cuentos de gente que iba a vender chocolatines de alguna marca al zoológico los domingos después de trabajar. Claro.